Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ilustres Anónimos, el podcast donde exploramos los misterios más intrigantes y las historias más fascinantes de la historia. Soy el anfitrión, soy Víctor, y quiero comenzar este episodio dándoos las gracias a todos por el apoyo constante. Con cada escucha, cada suscripción y cada comentario, bueno, pues conseguís que esto signifique el mundo para mí y para este podcast. Ya sabéis que aquí en Ilustres nos embarcamos juntos en un viaje de descubrimiento a través del tiempo y el espacio. Desde las profundidades de la historia hasta los rincones más remotos del planeta, buscamos desentrañar y desenterrar los secretos que la humanidad ha dejado atrás. Bueno, y como hago siempre, antes de empezar con el tema, espero que hayáis tenido una semana muy buena. Si estáis de vacaciones, pues mira, muy bien. Y si no, pues no, hay que seguir trabajando un poquito más. Y bueno, con respecto a esta semana, pocas novedades. Ya dije que fue mi cumple. También ha sido el día del orgullo gay, que se celebra, bueno, más que celebrar, se recuerda un poco los disturbios de Stonewall. Y bueno, hay que, en relación a todo esto, en relación a las banderas, en relación a todo lo que pasa, hay que celebrar todo, no solamente estos días en particular, o hay que celebrarlo todo, hay que respetar a todo el mundo y hay que, bueno, pues hay que intentar sé que suena tópico, ¿no? Pero tenemos que intentar hermanarnos cada vez más y no generar más distancia entre nosotros, ¿no? Creo que es lo más positivo que podemos hacer a día de hoy, ¿no? Y bueno, pues ha sido un poco lo más reseñable de la semana. Lamentablemente la semana pasada ya conocimos, no sé si lo dije ya, conocimos lo que había pasado con el submarino, con este submarino que había bajado hasta las profundidades para ver al Titanic. Bueno, pues son desgracias como bueno, que han sucedido esta semana. Hoy, sin ir más lejos, también creo que ha habido un tiroteo en Estados Unidos. Bueno, pues seguimos un poco con la tónica en ciertas cosas, ¿no? Parece que no cambiamos. Entonces, bueno, lo que digo, hay que buscar un poco más la conciliación y el hermanamiento e intentar buscar el lado positivo de las cosas y vivir y dejar vivir, que es lo más importante. Y bueno, pasando un poco al episodio de hoy, nos adentraremos en el misterioso mundo de las ciudades perdidas. Hablamos la semana pasada de tumbas, de famosas perdidas. Pues hoy vamos a hablar de ciudades. Alguna vez fueron prósperas y llenas de vida, pero ahora solamente existen en leyendas y mitos. Y vamos a ver desde la Atlántida, la ciudad insular que supuestamente se hundió en el mar, hasta la ciudad de Is, sumergida en las costas de Bretaña. Estos lugares han cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos. Entonces, ya que hemos dicho todo esto y nos hemos presentado de nuevo y nos hemos dicho las cosas que nos teníamos que decir, ¿estáis listos para un viaje lleno de misterio y asombro? Pues bueno, acompañadme mientras exploramos las profundidades de la historia y descubrimos los secretos de las ciudades perdidas. Y vamos a empezar nuestro viaje. En la mítica Atlántida, ni más ni menos. Vamos a empezar con la más importante. La Atlántida, esa ciudad insular, cuando digo insular me refiero a que es una isla, o se decía que era una isla, de increíble avanzada civilización, que según Platón, ojo que no estamos hablando de un cualquiera, se hundió en el mar en un solo día y noche de infortunio. Es como el Titanic, pero en isla. Pero la Atlántida no es la única ciudad perdida que ha cautivado la imaginación de generaciones. La historia de la Atlántida, una de las más famosas ciudades perdidas en la historia de la humanidad, se origina en los textos del filósofo griego Platón, ¿vale? En dos de sus diálogos, el Timeo y el Critias, escritos alrededor del 360 a.C.,
Platón describe la Atlántida como una poderosa y avanzada civilización isleña que existía más allá de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules estarían en lo que ahora mismo sería el moderno estrecho de Gibraltar, ¿vale? En la península ibérica, en España, ¿vale? Vamos a decirlo así, o bueno, estrecho de Gibraltar o en Gibraltar, como queráis decirlo. Según Platón, la Atlántida era mayor que Asia y Libia juntas, ¿vale? Estamos hablando de una isla relativamente grande, estaríamos hablando como si fuera, bueno, pues a lo mejor otro continente, más que isla, otro continente con ese tamaño. Y gobernaba sobre varias otras islas y partes del continente. Era una civilización rica y próspera con una arquitectura impresionante y una flota naval poderosa, ¿vale? Sin embargo, los atlantes se volvieron codiciosos y corruptos, lo que llevó a los dioses a destruir la ciudad, ¿vale? La Atlántida, en palabras de Platón, desapareció en el abismo en un solo día y noche de cataclismo. A lo largo de los siglos, la historia de la Atlántida ha fascinado, pues eso, a intelectuales y científicos por igual, o historiadores por igual en este caso, y ha inspirado innumerables obras de arte y literatura. Aunque la mayoría de eruditos consideran la Atlántida como una creación de la imaginación de Platón, no sería lo más raro, usada para ilustrar sus teorías filosóficas, la idea de que la Atlántida fue un lugar real ha persistido hasta hoy, ¿vale? Las teorías que hay, bueno, pues las teorías acerca de la ubicación de la Atlántida varían entre unas y otras, ¿vale? Algunas sostienen que la Atlántida está ubicada o estaba ubicada en el mar Mediterráneo, ¿vale? Mientras que otras proponen ubicaciones tan distantes como las Américas, las Islas Canarias, el Caribe, las Azores o incluso la Antártida. Otros han especulado que la Atlántida era en realidad una interpretación mal entendida de civilizaciones antiguas como la de los minoicos en Creta o los antiguos egipcios, ¿vale? Existen teorías, bueno, como siempre, más exotéricas y fantásticas que vinculan a la Atlántida con extraterrestres, civilizaciones avanzadas con tecnología más allá de lo que tenemos a día de hoy, o incluso un continente sumergido llamado Lemuria, ¿vale? A pesar de especulaciones, de siglos de especulaciones y búsquedas, no se ha encontrado evidencia concreta que confirme la existencia de la Atlántida. Sin embargo, la historia de una ciudad isleña próspera que se hundió en el mar permanece arraigada en la imaginación popular, un testimonio de la sed humana por el misterio y la exploración. Eso es más o menos lo que hay sobre la Atlántida, lo que conocemos sobre la Atlántida. Estamos hablando de muchos siglos atrás, estamos hablando de Platón y estamos hablando, bueno, pues de que esto podría interpretarse incluso como una especie de cuento con moraleja, ¿no? La típica ciudad, bueno, en este caso, como los cuentos, ¿no?, que se escribían a principios de, Edad Media o más tarde, que se intentaba, ¿no?, dar lecciones a la gente, pues Caperucita Roja, si se metía en el bosque al final luego se la acababa comiendo, vamos, y aquí la historia era que, bueno, que si te metías en el bosque tú sola, pues al final acababas devorada por los lobos, ¿no? Es un poco la moraleja de la historia, ¿no? Pues esto suena un poco a lo mismo, ¿no? Suena un poco a una ciudad muy poderosa, una ciudad muy avanzada, se vuelven un poco, no sé cómo decirlo, y al final lo que acaba pasando es que, como dice aquí, ¿no?, que los dioses la hunden. Bueno, pues suena un poco a la moraleja, ¿no? Es decir, ten cuidado, ¿no?, que al final puedes acabar, pues podría ser que Platón en un momento dado, o se hayan confundido esos escritos de Platón como una descripción de algo real, a lo mejor como una especie de historia con moraleja. No lo sé, ha pasado mucho tiempo, no tenemos más explicaciones de Platón sobre la historia, no ha dejado explicaciones sobre por qué escribió o a qué se refería, simplemente la descripción de cómo era y de qué es lo que había, ¿no?, en la Atlántida. Pero bueno, esa ha sido la Atlántida, y ahora de la Atlántida nos vamos a dirigir al Nuevo Mundo en busca de El Dorado, ¿vale? Este mito, que ha seducido a exploradores durante siglos, nos habla de una ciudad de oro inimaginable, escondida en un lugar de Sudamérica. Pero ¿qué es lo que realmente se esconde detrás de este relato? Bueno, pues
El Dorado es una legendaria ciudad perdida de oro, ¿vale? Famosa en los cuentos populares durante la época del Nuevo Mundo. La historia del Dorado tiene su origen entre los siglos XVI y XVII, durante la época de la conquista española de las Américas, ¿vale? El origen del mito del Dorado puede rastrearse hasta los informes de la tradición muisca en la actual Colombia, donde los jefes rituales se cubrían de polvo de oro durante las ceremonias y luego se sumergían en un lago sagrado, una práctica que alimentó las fantasías de inmensa riqueza entre los conquistadores españoles. La traducción del Dorado como el hombre dorado o el rey dorado se convirtió gradualmente en la idea de una ciudad dorada y posteriormente de un reino entero. El concepto de una ciudad de oro en algún lugar de las inhóspitas selvas de América del Sur cautivó a los exploradores europeos y desencadenó numerosas expediciones en su búsqueda. Sin embargo, a pesar de las extenuantes búsquedas y expediciones, la ciudad dorada nunca fue hallada, ¿vale? Con el tiempo, el mito del Dorado ha sido interpretado de varias maneras. Algunos consideran que es un símbolo de la ambición desenfrenada y la avaricia de los colonizadores europeos. Otros lo ven como un relato simbólico de la búsqueda humana de la riqueza y la felicidad eternas, ¿vale? En términos arqueológicos, aunque no se ha encontrado una ciudad de oro, los hallazgos de elaborados trabajos en oro entre las culturas precolombinas de América del Sur dan testimonio de su habilidad y apreciación por este metal precioso, lo que pudo haber dado origen a tales historias, ¿vale? Hoy en día, la leyenda del Dorado sigue siendo una fascinante pieza de folclore y su misterio perdura en la cultura popular, películas, libros y otros medios. Aunque la ciudad dorada del Dorado pueda no existir en la realidad, su legado de oro sigue brillando en la imaginación colectiva, ¿vale? Pues esto era más o menos El Dorado. Recuerdo una película, no sé si era creo que ahora sí que está en Disney Plus, pero no sé si es de Disney, que precisamente era la historia de... No me acuerdo cómo se llama, me acuerdo que uno de los personajes era Miguel, el otro no me acuerdo cómo se llamaba, que era La búsqueda del Dorado. Era una película muy divertida, de dibujos animados, una película muy divertida y que venía a resumir más o menos esa búsqueda, ¿no? de los colonizadores de ese famoso El Dorado, ¿no? De esa famosa ciudad o ese famoso reino donde casi todo estaba hecho de oro. Bueno, es un poco... Cuando ya los conquistadores o los colonizadores llegan al Nuevo Mundo, se convierte un poco en la obsesión, ¿no? En encontrar piedras preciosas y demás para llevárselo de vuelta en este caso al país de origen. Podría ser España o más adelante Portugal, Francia o Inglaterra, ¿no? Pues esto era un poco el Dorado, ¿no? Sigue así, a día de hoy sigue siendo a una ciudad que no se ha conseguido encontrar y sigue siendo un poco eso, sigue estando un poco en la imaginación de todos. Y ahora, pues no nos vamos a mover mucho, porque desde los dorados misterios del Dorado, nunca mejor dicho, nos adentramos en la densa selva del Amazonas en búsqueda de la enigmática ciudad de Zeta. El explorador Percy Fawcett la describió y su desaparición mientras la buscaba solo añade un mayor manto de misterio a esta ciudad perdida. No sé si os suena, hace poquito, quien dice hace un poquito, a lo mejor hace 2 o 3 años, salió la película que no sé si se llama Ciudad Z también, o no me acuerdo cómo se llama, y era precisamente de este explorador, de Percy Fawcett. Así que iba a decir show, cuando digo un nombre en inglés me sale el show detrás. Así que si tenéis ocasión de buscarla y verla, no estaba mal, era una película que se dejaba ver con bastante facilidad. La ciudad de Zeta, curiosamente, también se la conocía como El Dorado. También no estamos hablando de la misma, pero no estamos hablando de la misma, pero podría ser la misma, no lo sabemos, no se ha contado ni una ni la otra. Pues esta ciudad de Zeta es otra de las ciudades perdidas más fascinantes y misteriosas de la historia, ¿vale? Ubicada supuestamente en las profundidades inexploradas de la selva amazónica en Brasil, ¿vale? La ciudad de Zeta ha sido objeto de mucha especulación y exploración, especialmente durante el siglo pasado, el siglo XX.
La historia de la ciudad Z está estrechamente vinculada a la figura de Percy Fawcett, como decía antes, un explorador británico que dedicó gran parte de su vida a buscar esta ciudad perdida. Fawcett estaba convencido de la existencia de una antigua ciudad a la que denominó Z, después de encontrar referencias en textos históricos y notar anomalías en las mediciones de longitud. ¿Vale? Fawcett emprendió su expedición más famosa en busca de la ciudad Z en 1925 junto a su hijo Jack y un amigo de este, Raleigh Rimmel. Sin embargo, los tres hombres desaparecieron en la selva y nunca más se volvió a saber de ellos, lo que añadió otra capa de misterio en torno a la historia de la ciudad de Z. Desde entonces, muchas expediciones han tratado de encontrar la ciudad de Z o al menos descubrir qué le sucedió a Fawcett y su equipo. Aunque ninguna ha tenido éxito, algunas han encontrado evidencias de grandes asentamientos precolombinos en la región, lo que sugiere que Fawcett podría haber estado en lo cierto sobre la existencia de una ciudad antigua. ¿Vale? A pesar de todo, la ubicación y la realidad de la ciudad de Z siguen siendo un misterio, ¿vale? Muchos consideran que la ciudad es simplemente un mito, mientras que otros creen que las antiguas civilizaciones amazónicas podrían haber construido ciudades que aún no hemos descubierto. Esto me cuesta un poco pensar que sea cierto, pero bueno, podría serlo. Independientemente de la verdad, la historia de la ciudad de Z y la trágica expedición de Fawcett continúa cautivando la imaginación del público y sirve como un recordatorio de los muchos misterios que aún quedan por descubrir en nuestro mundo. Digo que me cuesta entenderlo y me cuesta pensar que pueda ser cierto por el simple hecho de que cada vez la sociedad está más industrializada, todo está, bueno, la tecnología, los satélites, prácticamente todo el globo está fotografiado, ¿no? Por los diferentes satélites de las diferentes compañías, ¿no? Es que hay incluso satélites de los que no tenemos conocimiento, que pueden ser más de carácter o de corte militar, vamos a decirlo así. Si estamos hablando de, sí, hombre, la selva amazónica es una selva bastante densa, pero yo creo que se habrían encontrado algún resto, ¿no? Se habría encontrado alguna prueba de la existencia de esta ciudad. Pero bueno, podría ser que no, por el tema de la densidad de la jungla, etcétera. Y luego, con respecto a que desaparecieran Percy Fawcett, el hijo y el amigo, bueno, pues también sabemos de tribus que son caníbales, de tribus que, bueno, que a día de hoy siguen estando, incluso algunas no han tenido prácticamente contacto con el hombre blanco, por decirlo de alguna forma, y bueno, pues que tienen una serie de, tendencias, no, sino que culturalmente o su sociedad pues es así, ¿no? Son caníbales y bueno, pues podría haber pasado, o incluso que el propio Percy Fawcett y su hijo y el amigo decidieran no volver, que encontraran algo de verdad y que decidieran no volver. Bueno, hay mil teorías sobre esto. Así que bueno, la ciudad de Z. Y ahora pues eso, vamos a abandonar la jungla amazónica y volamos hacia el lejano oriente, hacia las cumbres del Himalaya. Aquí, según la tradición budista tibetana, se encuentra Shambhala, os sonará muchísimo Shambhala, un reino mítico lleno de sabiduría espiritual y paz. Shambhala, a veces también conocida como Shambhala o Shangri-La, o se sonará casi más todavía, es un reino mítico en las enseñanzas tibetanas budistas y en las tradiciones de la mitología oriental. Se le representa como un lugar de paz, prosperidad y sabiduría escondido del mundo moderno. Ojalá fuera verdad. Me pillaba yo un billete para Shambhala, pero echando leches. Las referencias a Shambhala se originan en los textos antiguos del budismo tibetano, particularmente en el Kalachakra Tantra, que data del siglo XI, ¿vale? Según estos textos, Shambhala o Shangri-La es un reino espiritual puro, habitado por seres iluminados y gobernado por un linaje de reyes sagrados. Los habitantes de Shambhala supuestamente viven en armonía y prosperidad, con un acceso sin igual a las enseñanzas espirituales y el conocimiento.
En términos geográficos, Shambhala se ha asociado tradicionalmente con las regiones montañosas del norte de Asia, particularmente el Himalaya y las regiones circundantes. Sin embargo, los textos tibetanos dejan claro que Shambhala no puede ser encontrada simplemente viajando físicamente a una ubicación geográfica en particular. En cambio, se dice que solo puede ser alcanzada a través del progreso espiritual y la purificación personal. Esto no nos deja fuera al 95% seguro. A lo largo de los años, el concepto de Shambhala ha capturado la imaginación de mucha gente, de muchas personas fuera del budismo tibetano. En el siglo XIX y principios del XX, los exploradores y espiritualistas occidentales se interesaron por la idea de un reino místico en el Himalaya, lo que llevó a numerosas expediciones y teorías especulativas. Más recientemente, Shambhala ha encontrado un lugar en la cultura popular occidental, a menudo retratada como una utopía pacífica escondida en las montañas del Himalaya. Pero las ciudades perdidas no se limitan a terrenos exóticos, ¿vale? Ojalá, ¿no? Quien pudiera ir a Shambhala a hacer un retiro literal. De vuelta a las islas británicas, vamos a hablar de Camelot, la famosa corte del rey Arturo que permanece oculta. ¿Es simplemente una leyenda o hay una verdadera ciudad esperando a ser descubierta? Vamos a verlo. La mítica ciudad de Camelot, célebre por ser la sede del legendario rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, ha sido durante siglos un fascinante enigma que ha atraído tanto a historiadores como a fanáticos de los mitos y leyendas. El origen de la historia de Camelot proviene de los cuentos medievales de la literatura artúrica, ¿vale? Camelot es retratada como una ciudad idílica y fortificada, de centro de justicia y caballerosidad, desde donde el rey Arturo, asistido por su consejo de caballeros, mantiene la paz y la justicia en todo el reino. La descripción que tenemos más temprana de Camelot en la literatura proviene del poema francés Lancelot, el caballero de la carreta, escrito por Chrétien de Troyes alrededor de 1180. Más tarde, en el siglo XV, el autor Thomas Malory proporcionó una descripción más detallada de Camelot en su obra La muerte de Arturo. ¿Vale? Spoiler, la muerte de Arturo. En cuanto a la ubicación de Camelot, no hay un consenso entre los historiadores y eruditos, ¿vale? Se han sugerido varias ubicaciones en Gran Bretaña, incluyendo Caerleon, en Gales del Sur, Camulodunum, que es en latín la moderna Colchester, y Cadbury Castle en Somerset, una antigua fortaleza de la Edad del Hierro que fue reforzada en la época en la que se supone que Arturo vivió, ¿vale? La realidad histórica de Camelot, sin embargo, es altamente debatida. Aunque la figura de Arturo está basada en los líderes británicos de la posguerra romana, que lucharon contra las invasiones sajonas, la existencia de Camelot y la naturaleza exacta, en este caso de su papel en la historia de Arturo, son menos claras. Hoy en día, Camelot continúa cautivando la imaginación popular y es símbolo de un tiempo idealizado de caballerosidad y heroísmo. A pesar de la falta de pruebas concluyentes sobre su existencia real, la ciudad de Camelot y sus legendarios habitantes continúan siendo una fuente de inspiración para innumerables obras de literatura, arte y entretenimiento. Bueno, pues ¿quién no conoce al rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, Ginebra? Esto hay toda una serie de de historias y de cuentos, literatura, novelas alrededor de Camelot, ¿no? Pues siempre sea la dama del lago, la espada de Arturo, el mago Merlín, ¿no? Estamos hablando de todo el rato de lo mismo, ¿no? Es un poco, Avalon, todas las historias que rodean toda la historia de Camelot. Bueno, pues esta ya sí que entra un poco más en el mundo de la fantasía y la literatura, vamos a decirlo así. Aunque en Inglaterra o en Gran Bretaña tienen una fascinación por este tema y no verían o no estaría bien visto o que te oyeran decir que se trata de una leyenda o de una historia, ¿no? Así somos.
Bueno, pues ahora desde las tierras del rey Arturo viajamos al pasado bíblico, ¿vale? Y estas van a sonar un montón. Sodoma y Gomorra, las ciudades del Génesis que fueron destruidas por la ira de Dios, la ira divina, y que han eludido a los arqueólogos durante siglos. ¿Qué secretos guardan estas ciudades bíblicas? Pues vamos a verlo. La misteriosa ciudad perdida de Sodoma y Gomorra, mencionada en la Biblia, ha fascinado a historiadores, arqueólogos y teólogos durante siglos. Según el Génesis, Sodoma y Gomorra eran dos ciudades que fueron destruidas por Dios debido a la maldad y la inmoralidad de sus habitantes. Sin embargo, la ciudad o la ubicación de estas ciudades y la veracidad histórica de las mismas o de esta historia han sido objeto de intenso debate. Según la Biblia, Sodoma y Gomorra están situadas en la llanura, una región que muchos estudiosos identifican con la actual llanura alrededor del Mar Muerto en el cercano Oriente. Las ciudades habrían prosperado gracias a la rica tierra agrícola, pero su población habría caído en la depravación y la inmoralidad. La historia de su destrucción, tal como se narra en el Génesis, pues cuanto menos es dramática. Dios decide destruir las ciudades debido a su maldad, pero antes de hacerlo envía a ángeles a Sodoma para rescatar a Lot, ¿vale? El único hombre justo de la ciudad, y a su familia. Las ciudades fueron destruidas por una lluvia de azufre y fuego del cielo, ¿vale? Y la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal al mirar atrás mientras huían. Bueno, pues esto también es bastante famoso, lo de la mujer de Lot, ¿no? La única condición era que no podían mirar atrás. Y la mujer de Lot le pudo la curiosidad, y como esto también pues se supone que es un pecado, se convirtió en estatua de sal, ¿vale? En cuanto a las pruebas de la existencia de Sodoma y Gomorra, la arqueología ha proporcionado algunas pistas, pero no respuestas definitivas. Algunos arqueólogos han propuesto sitios en la región del Mar Muerto como posibles ubicaciones, basándose en la evidencia de antiguos asentamientos y cataclismos. Uno de los sitios propuestos es la antigua ciudad Bat Edra, ¿vale? En Jordania, donde se encontraron evidencias de un violento incendio en la Edad del Bronce, ¿vale? Sin embargo, a día de hoy aún no se han encontrado evidencias concluyentes que vinculen definitivamente estos sitios con las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra. Algunos expertos sostienen que las ciudades pueden haber sido simplemente un mito o una parábola moral. Bueno, pues como decía antes, historias con moraleja, ¿no? Y además tratándose de la Biblia y de los primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, bueno, estamos hablando de que hay muchas historias que son más historias con moraleja que historias reales, ¿vale? Independientemente de su existencia histórica, Sodoma y Gomorra han dejado, pues eso, una huella bastante profunda en la cultura y el lenguaje, simbolizando a menudo la decadencia moral y la ira divina, ¿vale? Bueno, pues lo habréis oído 1000 veces. Esto sí es cuando se habla de Sodoma y Gomorra, bueno, pues se habla de eso, de sitios o de zonas que, bueno, pues que moralmente son bastante deplorables, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, para gusto los colores. Nos vamos a desplazar ahora a Lyonés, que es la tierra natal del caballero de la mesa redonda, Tristán. Bueno, vamos a hablar de Lyonés, de la ciudad de Lyonés, bueno, pues uno de los caballeros de la mesa redonda, de Tristán. Esta ciudad, al igual que la Atlántida, también se dice que se hundió en el mar. ¿Podría haber algo de verdad en esta leyenda artúrica? Bueno, vamos a averiguar. Lyonés es una tierra mítica a menudo asociada con la leyenda del rey artúrico y las historias de caballería medieval. Según la leyenda, Lyonés fue un rico y hermoso reino que se hundió en el mar en un solo día. Vaya por Dios, igual que la Atlántida. Una tragedia que dejó solo a un superviviente, un caballero llamado Trevilian, que escapó a caballo, ¿vale? La historia de Lyonés tiene sus raíces en la literatura artúrica medieval. Se dice que es el lugar de nacimiento de Ser Tristán, uno de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, y también
es mencionada en la historia del Santo Grial. Bueno, ya estamos mezclando de todo. Sin embargo, la descripción más detallada de Lyonesse viene del poema épico del siglo XII Tristán e Isolda. Eso sonará más, ¿vale? Pues este es el Tristán famoso, donde se describe como un reino próspero y fértil, ¿vale? En cuanto a su ubicación geográfica, Lyonesse se ha asociado a menudo con las islas Sorlingas, un archipiélago situado al sureste de la península de Cornualles, en el Reino Unido. Algunas teorías sugieren que las islas podrían ser los restos montañosos del reino perdido. Sin embargo, no hay pruebas arqueológicas que respalden esta afirmación, y los estudios geológicos sugieren que la zona ha estado bajo el agua desde la última edad de hielo. O sea, no ha habido, no se ha hundido o no ha habido catástrofes o cataclismos, sino que, bueno, pues que eso siempre ha estado así desde la última edad del hielo. A lo largo de los años, la historia de Lyonesse ha inspirado numerosas obras de literatura y arte, y ha sido objeto de varias teorías y especulaciones. Aunque no hay evidencia de que Lyonesse haya existido realmente, su historia sirve como un poderoso recordatorio de la impermanencia y la inevitable marcha del tiempo. Al igual que la Atlántida, el recuerdo de Lyonesse persiste como un símbolo de la belleza y la civilización perdidas. Bueno, pues Lyonesse, en relación a esto, hay mucha literatura, hay mucha literatura, vamos a decir, de corte artúrico, ¿no? Al final, pues son mitos y leyendas que se crearon en torno a la idea de Camelot, del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, y que, pues cada uno tenía unos orígenes, y unos, lo que decía antes, ¿no? Y una serie de historias y mitos alrededor, ¿no? Desde eso, como comentaba antes, también la mítica Avalon, Merlín, la Dama del Lago, Sir Lancelot, pues ahora veíamos a Tristán, que luego dio paso a Tristán e Isolda. Bueno, pues una serie como decía, ¿no? De historias y mitos, pues que han perdurado hasta ahora y que, pues que vienen a enriquecer mucho la cultura y las leyendas, ¿no? En este caso de Inglaterra. Bueno, y hoy sí que va a ser, yo creo que picadito, porque podríamos hablar de 1000 más, pero tampoco quería que esto fuera eterno, ¿no? Y como digo, pues eso, finalmente terminamos nuestro viaje en las costas de Bretaña, Francia, donde se dice que yacía la ciudad mítica de Is, ¿vale? Sumergida en el mar como castigo por su decadencia moral. Otra más. No, desde luego, si la lías parda, te viene un cataclismo, te viene un castigo y te hunden la ciudad. La ciudad de Is cierra nuestro periplo a través de las ciudades perdidas de la historia, ¿vale? Que la ciudad de Is, que si no lo habéis escuchado nunca, el origen. Is es una mítica ciudad bretona que, según la leyenda, fue construida en el mar por el rey hoy estoy que no sé hablar, me vais a perdonar, pero hoy estoy que no sé hablar. Fue construida en el mar por el rey Gradlon, ¿vale? Que tampoco son nombres fáciles, a pedido de su hija Dahut, y luego se hundió bajo las olas como castigo por sus pecados. La historia de Is se encuentra en varias formas y variantes en las tradiciones orales y escritas de Bretaña, una región en el noroeste de Francia con una rica historia y cultura celta. En la versión más común de la leyenda, Is es una ciudad maravillosa, construida en el mar por el rey Gradlon, quien la protegió de las olas con un dique y una puerta de mar que solo él podría abrir. La ciudad de Is es descrita como un lugar de gran belleza y riqueza, con palacios adornados de oro y plata. Pero también es un lugar, pues como hablamos con otras, de decadencia moral, en particular debido a la hija del rey Dahut, quien es retratada como una seductora sin escrúpulos y adoradora de cultos paganos. Según la leyenda, Dahut le roba la llave del dique a su padre mientras duerme y abre la puerta del mar, inundando la ciudad. Solo el rey Gradlon logra escapar gracias a la intervención de su consejero, el santo cristiano Guenolé. Mientras huyen de la ciudad en el caballo del rey, Guenolé obliga al rey a dejar caer a Dahut al mar, donde se transforma en una sirena. Bueno, aquí ya se nos ha ido de todas, se nos ha ido totalmente de las manos.
La ciudad de Is, como muchas ciudades perdidas de la leyenda, es un símbolo del orgullo y la decadencia humana. Un lugar de gran belleza y riqueza que finalmente se pierde debido a los pecados de sus habitantes. Aunque no hay evidencia histórica o arqueológica que respalde la existencia real de Is, la historia ha tenido una gran influencia en la cultura y literatura bretona y continúa siendo una fuente de inspiración para los artistas y escritores hasta el día de hoy. Yo particularmente Is no la conocía, no conocía exactamente la historia de Is. Pero bueno, viene a ser un poco como pasaba con la Atlántida, como pasaba con pues como estas ciudades de las que estamos hablando, ¿no? Lyonés y otras, ¿no? Sodoma y Gomorra, ¿no? Que son ciudades que al final, llegan como si dijéramos al culmen, ¿no? De la civilización, ya sea por riquezas, por ciencia o por tecnología o por avances o por lo que sea, y llegan a lo más alto, pero dejan atrás lo que sería un poco la humildad, ¿no? Convirtiéndose en gente orgullosos, o gente muy al final, como con todas las ciudades, hay una especie como de castigo divino, ¿no? Que hace que estas ciudades desaparezcan, nada más sin dejar ningún tipo de rastro. Suena más a que son historias con una moraleja, ¿no? Pero es lo que ha llegado hasta nosotros. Y así, de la Atlántida a Is, nos hemos adentrado un poco en los misterios y leyendas de ciudades que, aunque sigan perdidas en la realidad, perduran en nuestra imaginación, ¿no? Y siguen alimentando nuestra búsqueda de lo desconocido. Así concluye nuestro fascinante viaje a través del tiempo. Como he dicho antes, iba a ser picadito. Explorando los misterios de las ciudades perdidas. Hemos vagado por los dorados salones del Dorado, buscado entre la vegetación espesa del Amazonas la ciudad CZ, escalado las alturas del Himalaya en busca de Shambhala o Shangri-La y buscado en la historia y las leyendas de las huellas de Camelot. Hemos revivido las historias de Sodoma y Gomorra, naufragado en Lyonés y finalmente nos hemos sumergido en las aguas de la mítica Is. En cada una de estas historias hemos encontrado un hilo común de misterio, aventura y la innegable atracción humana hacia lo desconocido. Pero ¿qué nos dicen realmente estas ciudades perdidas, ¿no? ¿Son meras ficciones? ¿Son cuentos para asombrar y entretener? ¿Son ecos de civilizaciones y culturas olvidadas que una vez florecieron en el mundo? Quizá la respuesta se encuentre en alguna parte entre estos dos extremos, ¿no? Al final las ciudades perdidas nos hablan tanto de nuestros ancestros como de nosotros mismos, de nuestra fascinación por los misterios sin resolver, de incluso el anhelo, ¿no? De conectarnos con el pasado y a la vez de nuestra persistente curiosidad por lo que aún queda por descubrir. Así que eso ha sido lo que ha dado un poco de sí el programa de hoy. Y nada, espero que os haya parecido interesante, como digo siempre. Gracias por haberme acompañado en este fascinante viaje que hemos hecho a través de estas ciudades desaparecidas. Por lo menos hemos tenido ocasión de revivirlas y de imaginar cómo podían haber sido, de cómo y al final también revisar, ¿no? Las leyendas que hay alrededor de ellas, ¿no? Si has disfrutado del episodio, no olvides suscribirte y compartir este podcast con quien quieras. La verdad es que cada nuevo oyente nos ayuda, un poco a seguir desentrañando los secretos de la historia, que es para lo que estamos aquí. Así que nada, si os ha gustado, pues lo que digo siempre, un like o no, suscribiros o no, lo que queráis, dejad un comentario, como siempre estoy más que agradecido y de leeros y luego aparte de poder contestaros. Y lo dicho, espero que esta semana que entra sea una buena semana, que paséis una semana maravillosa. Ojito ya con el calor que viene dando fuerte. Nos ha dado estos días un poco de respiro, pero ya estamos en julio, ya sí que sí, ya ha llegado, ya estamos en pleno julio. Si os habéis ido de vacaciones, que las estéis disfrutando, o que si estáis de vacaciones no hace falta que os hayáis ido a ningún lado, y si no, ya llegarán, hay que esperar un poquito más, ya nos llegarán las vacaciones. Así que nada, lo dicho, disfrutad mucho de la semana,
de nuevo mucho cuidadito con las carreteras y con todo lo demás, y nos escuchamos en el próximo programa o si Dios quiere, y si no pues ya veremos, como digo siempre. Así que nada, hasta luego.